La rivalidad, y vamos a ver el polémico, muy polémico, lo vamos a ir viendo. El árbitro era Díaz Vega. Empezó con esta ocasión clarísima de Michael Laudrup. En su disparo se marchaba fuera, el golpeo del... Recibiendo un gran pase de Michael Laudrup. Era el empate a 1. Ahora la oportunidad para Fernando Hierro. El marcador que hacía que el partido estuviera emocionante hasta el final. Martín Vázquez, esta vez en su etapa en el Real Madrid, con bigote, en esos cambios de imagen peculiares, y esa caída que también iba a traer cola. Esta es la jugada más polémica del partido, el penalti sobre Mitchell, que al final iba a ser decisivo. Díaz Vega no quiere saber nada de los jugadores del Barça. El penalti es más que discutible, pero le iba a dar la victoria al Real Madrid y se iba a quejar amargamente el Barcelona, en particular Johan Cruyff, y la respuesta del árbitro de Díaz Vega iba a ser histórica. Es uno de los puntos calientes de la historia del fútbol español, porque Díaz Vega le dijo a Cruyff algo así como que preocúpate de tu equipo y de no tener tanto miedo cuando vas al Bernabéu, porque la polémica es que Cruyff había cambiado el equipo completamente para este partido, con mostrar excesivo respeto al Real Madrid, y Díaz Vega se lo recordó eso a Cruyff, y aquello en el momento fue súper polémico. Veíamos a Alfonso Pérez, que entraba en el partido por Iván Zamorano. Hemos visto una ocasión de Guillermo Amor y una nueva oportunidad, esta vez entre Stoichkov y Salinas, de por medio Ricardo Rocha, el central brasileño, que también estuvo en el Real Madrid. Ocasión desperdiciada, y ese córner que acababa con una última aproximación. Final del partido polémico, partido ganó el Real Madrid, aunque al final la liga fue para el Barça. Jugadores que aparecen por el túnel de vestuarios. Ellos no lo sabían. Estaba empezando el año 94. Pensaban que empezaba un Barça-Real Madrid, como siempre, tenso, con vaivenes en su transcurso. En fin, podían pasar muchas cosas, pero ni siquiera el más optimista de esos blaugranas que estaban ahí en el Nou Camp pensaba que iba a ocurrir lo que estaba preparándose, lo que estaba cociéndose en ese ambiente. Sí, es un partido histórico, es por el resultado, que ya lo están viendo. Barcelona 5, Real Madrid 0, y la polémica estaba servida porque ahí estaba Michael Laudrup, que se había quedado fuera. Había llegado al equipo Romario. El Barça tenía 4 extranjeros, acababa de llegar Romario, y uno siempre se quedaba fuera, y normalmente le tocaba a Laudrup. Gol de Romario, procedente del fútbol holandés. Stoichkov, que provocaba ya el segundo Tenerife en la temporada 92-93, y esta goleada yo creo que iba a ser el punto culminante del Barça de Cruyff, el punto más alto del Barça de este hombre como suplente, y apareció, tuvo su momento de gloria en un Barça-Madrid. Ahí está la sonrisa irónica de Benito Floro, que poco después, insisto, iba a ser cesado, iba a llegar al Real Madrid Vicente del Bosque. En la memoria del Real Madrid y del madridismo estaba el 5-0 del Barça al Madrid el 8 de enero. Ahora damos un salto dentro de ese año 94. Estamos en el mes de mayo, y el Real Madrid, que con esa dupla del Bosque Benítez efectivamente, intentaba hacer olvidar aquel marcador, pero no lo logró. No lo logró. Además era un partido decisivo para el Barcelona, que todas las ligas de Cruyff las ganó siempre muy apurado, jugando bien al fútbol, pero siempre muy apurado. Y en esta temporada estaba en pleno duelo contra el Depor y necesitaba ganar en el Bernabéu. El sueño del Madrid, cuando vemos esa buena jugada de Prosinecki, que en esta época se estaba intentando volver a triunfar, aunque no lo conseguiría. Pero el Real Madrid lo único que quería en este partido era darse el placer de hacerle daño al Barça, que, insisto, estaba en pleno duelo con el Depor y necesitaba obligatoriamente ganar este partido. Ahí el pique entre Mitchell después de un jugadón. Muchos dicen que el fútbol es un deporte que a veces es cruel, pero sobre todo cuando estás implicado en una competición de liga, siempre te da la oportunidad de tomarte la revancha. Quizá no sea de forma inmediata, pero el camino es largo, y en esta ocasión fue el Real Madrid el que paladeó la sensación, supongo que muy agradable para un madridista, para un jugador del Real Madrid, de meterle 5 al Fútbol Club Barcelona. Sí, era la venganza. En este caso fue Romario el que se quedó fuera. Romario estaba ya medio fuera del Barça. Había
copado las portadas de los periódicos durante mucho tiempo. Y aquí estaba el 1-0. Estaba Valdano en el Real Madrid, ahí está con la camiseta blanca. Y esa imagen, era la frustración del Barcelona resumida en un gesto, en esa entrada horrible de Stoichkov, que fue expulsado, dejó a su equipo con 10. Ahí está Stoichkov, que nunca se le dio bien el Santiago Bernabéu. José Mario Vaquero intentando mediar como capitán del Fútbol Club Barcelona. Stoichkov, que dejaba pues otra sombra dentro de su carrera de excelente futbolista, pero con una personalidad que a veces le llevó a cometer errores muy graves, y este era uno de ellos. Martín Vázquez, versión sin bigote, ahí dándole el relevo a un chaval con el 7 a la espalda, con un rostro infantil, llamado Raúl. Sí, este partido Michel, que estaba lesionado, bajó al vestuario, iban 3-0 en el descanso, bajó al vestuario y les pidió a sus compañeros, por favor, hay que llegar a 5. 35, y el Real Madrid, que saldaba una cuenta pendiente que tenía desde el 94 con el Fútbol Club Barcelona. El equipo que mejor fútbol practicó en el campeonato español, con ese hombre Jorge Valdano, que acababa de llegar del Tenerife. No todo han sido goleadas ni marcadores asombrosos, ni mucho menos en los Barça-Real Madrid, Real Madrid-Barça. Este es un ejemplo de un marcador muy corto en el Nou Camp. Estamos en el año 95. El ambiente, como siempre, garantizado, precioso el colorido en la grada de este coliseo barcelonés. Era la vuelta del Laudrup al Camp Nou. Y hubo pancartas muy duras contra este hombre, Michael Laudrup, que pisaba el Camp Nou por primera vez con la camiseta del Real Madrid. Un Real Madrid que, si hubiera ganado este partido, se habría proclamado campeón, pero no lo hizo, habría dado la vuelta olímpica. Vemos el que centra es Escurza, otro de los jugadores que quizá ahora mismo mucha gente ni siquiera recuerda que fueron jugadores del Barcelona. Ahí vemos esas pancartas que marcaron este partido. No fue tanto como lo de Figo, pero desde luego para Laudrup fue muy duro, porque además es que el danés no tocó el balón en el partido, le afectó muchísimo. Pero sí es verdad que se estaba calentando ya el ambiente, empezaba a prepararse el terreno, luego ya con la marcha de Figo al Real Madrid todo terminaría de estallar. Hemos visto un remate de Jordi Cruyff, luego un balón de Stoichkov al larguero, y finalmente el gol que le iba a dar el partido al Barça, obra de Nadal. Entonces, de Nadal, en buen momento deportivo, ahora más conocido por el tío D, ¿no? El tío D, efectivamente, pero entonces era central y centrocampista a veces. Fíjate la pitada que se va a Laudrup. Y había marcado un gran gol. Nadal le había dado un gran pase, además, Krzysztof Stoichkov desde la izquierda. Y el Barça, que seguía atacando, aunque el marcador no se iba a mover. Y el Real Madrid, que ganando la jornada siguiente, ganándole al Depor 2-1 en el Bernabéu, se proclamó campeón. Final del partido, triunfo del Barça, pero el Real Madrid se llevó el título. Los duelos en el banquillo entre Valdano y Johan Cruyff se trasladaban ya al enfrentamiento en el terreno de juego, esta vez en el Bernabéu. Hemos visto ahí a Carreras, otro futbolista de largo recorrido y que veíamos situado en esa época en el once inicial del Fútbol Club Barcelona. Partido, Gaby, que al final acabó con empate a 1. Ahí ven a Johan Cruyff, que seguía al mando del equipo, mucha cantera. Sí, y Guardiola suplente en este partido, y es curioso porque esta es el primer Barça-Madrid o Madrid-Barça que vamos a ver, con esa polémica de posible penalti a Zamorano, en el que ninguno de los dos al final iba a ganar la Liga. La Liga la ganó el Atlético de Madrid, que hizo doblete. Abrazado por Luis Enrique, después del posible penalti de Ferrer a Zamorano, llegaba el tanto de Raúl, el binomio Capa-Val. Era la primera aparición de Figo en un Madrid que realmente iba a sufrir, igual que el Real Madrid, iba a sufrir mucho esa temporada, y Valdano iba a ser cesado muy poco después. Esta iba a ser la última temporada de Cruyff. García Junyent, Billy Oscar, hemos visto a su hermano antes en el banquillo. Por ahí estaba la quinta del Mini, con Celades, con Juan Carlos Moreno, con Belamazán, De la Peña, Jordi Cruyff. Era un Barça que se estaba gestando distinto, y era un cambio de época realmente, porque Cruyff iba a terminar con la temporada su etapa en el Real Madrid, y a este hombre
La Liga estaba empezando de momento, eran campeones del año pasado, todo le iba bien, pero pocos meses después le iban a cesar porque el Real Madrid iba a hacer una temporada desastrosa. Se iba Banquero, entraba en el partido Guardiola, que le había tocado ser suplente. Gran jugada individual de Raúl González Blanco y al final Busquets, que se hacía con la pelota. El joven descarado que ya confirmaba sus aptitudes. Sin duda. Año 95, por cierto, que sí, no hay que perder la referencia. Raúl sigue siendo vital para el Real Madrid. Estamos hablando del año 95. Han pasado muchos años, 14 años. Y ahí sigue el 7 del conjunto blanco, Zamorano. Ocasión del chileno, su remate alto. El marcador de 1-1. Iba a ser la última temporada de Zamorano también. Ahí estaba el 1-1. Se avecinaban malos tiempos para los dos equipos. Decía Gaby Ruiz que se avecinaban momentos que no iban a ser precisamente los mejores para Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Es cierto, pero en este caso el Barcelona por lo menos logró atenuar algunas malas noticias goleando el Real Madrid en el Nou Camp. Sí, ahí está Luis Figo, que iba a marcar su primer gol en este tipo de partidos. Veíamos también a Meo Codro y vemos a Arsenio Iglesias, que es el hombre que había sustituido, estaba ayudado por Mariano García Remón. Cruyff seguía en el Barça y Arsenio había sustituido a Jorge Valdano. Iba a terminar la temporada el entrenador que había construido el Super Depor realmente. El primero que puso al Depor en órbita con la llegada del Endoiro, los fichajes de Bebeto, Mauro Silva, etcétera. Y Arsenio, que tenía su oportunidad en un grande. Y tuvo muy buenos partidos, pero también otros muy malos. En este partido el Madrid va a sufrir mucho. Recuerdo que además fue un cambio de entrenador que en su momento fue de los más sorprendentes que yo pueda Fue después de una derrota rememorar en el Bernabéu contra el Rayo Vallecano, un día de lluvia. Ahí fue cesado Jorge Valdano, mientras estamos viendo la gran jugada del Chapi Ferrer, potentísimo por la banda. No puede nada contra el Quique Flores, que estaba jugando en el lateral izquierdo, y qué buen remate de Meo Codro. Y Lorenzo Sanz, que ya era presidente del Real Madrid. Otro que había marcado, Chapi Ferrer, que luego fue un pionero, entre comillas, porque fue uno de los futbolistas que empezó a abrir camino fuera del fútbol español, en este caso en la Premier. Oportunidad para Codro. No, esa temporada iba a ser tan terrible para el Madrid que por segunda vez en su historia no se iba a meter en ninguna competición europea. Así de dura fue la temporada 95-96 para el Madrid. Disparo de Guardiola. Y la oportunidad para Jica Popescu. Y vaya paradón rumano. de Bullo. Tremendo el disparo y tremenda la parada del portero gallego. Una de las que le definen como portero, ¿no? Un portero que era reflejos y capacidad física 100%, un auténtico atleta bajo palos. Explosividad, sí. Y Codro, que había posibilitado el primer gol, intervenía en la jugada que acababa con el segundo del Barça, Luis Figo. Otro de los que nadie jamás pudo imaginar que pudiera cambiar de camiseta, iba a marcar su primer gol en este tipo de partidos. Le esperaban algunos más. La ocasión es muy clara, pero el remate es muy bueno de Luis Figo. La jugada, por cierto, que elabora Iván de la Peña, Lopelat, que en este momento parecía que iba a ser el hombre importante en la trayectoria del Fútbol Club Barcelona que llegaba, pero no fue así. Parecía que iba a marcar una época en el Barcelona porque tenía y tiene tanta calidad que parecía que iba a marcar una época, pero se marchó a la Lazio poco después. El Barça ya con el partido dominado lo resolvía con el segundo en la cuenta de Codro, el tercero para el Fútbol Club Barcelona. Mes de febrero, año 96. El Real Madrid, que se iba tocado de su visita al Nou Camp. Y José Luis Núñez, que parecía aplaudir casi con serenidad absoluta, dando por hecho que este partido no se le podía ir a su equipo. No se le iban a dar muy bien este tipo de partidos a Codro, que realmente no triunfó. Le pesó mucho lo que el Barça pagó por él, que en la época fueron 700 millones de pesetas. Era mucho. Real Madrid 2, Barcelona 0. Mes de diciembre del año 96. El Real Madrid necesitaba una revolución. Gaby Ruiz lo decía anteriormente. Venían de una temporada desastrosa. Luis Enrique con los colores del Barça, Ronaldo con los colores del Barça. En fin, todo había sufrido una evolución enorme.
era la mayor concentración de superestrellas que se conocía en un Madrid-Barça, que siempre las había tenido, por supuesto, pero ya había llegado la ley Bosman, se había abierto el número de extranjeros y en el Real Madrid pues tenemos a jugadores como Roberto Carlos, Peja Mijatovic, Davor Šuker, acaba de llegar Fabio Capello, era la gran apuesta de Lorenzo Sanz, y ahí muy prontito iba a marcar el primer gol Davor Šuker, su primer gol en un